Hola, yo soy Ángel González y en este video para la materia de tratamiento físico-químico de aguas residuales vamos a hablar del manejo de los lodos generados en tratamiento de aguas residuales. Primero vamos a explicar brevemente qué es un tren de tratamiento, en qué consiste. La primera parte, la primera operación que tenemos es el cribado, en el cual se retiran los sólidos gruesos, como pueden ser ramas, empaques, etcétera. Después tenemos el desarenado, en el cual se remueve por sedimentación el material particulado de gran tamaño o de gran gravedad específica. Después tenemos la sedimentación primaria, en la cual se emplea floculación o coagulación para remover los sólidos disueltos, algunos metales y parte de la carga orgánica. Después, en el tratamiento biológico, se degrada la materia orgánica y tenemos otro tanque de sedimentación secundaria para depurar estos contaminantes y para recircular el lodo al tratamiento biológico. Después tenemos el tratamiento terciario, el cual consiste en la filtración y en la desinfección. En el pretratamiento tenemos el primer punto de generación de sólidos. Aquí se producen residuos sólidos urbanos y pues el tratamiento que se les da es darles una disposición en un relleno sanitario, en ocasiones se incineran, etcétera, pero no requieren de un tratamiento tan complejo como los lodos del tratamiento primario y los del tratamiento secundario, de los cuales vamos a estar hablando en este video. En el tratamiento terciario no se tiene una producción de sólidos más que en la filtración, pero el sólido que se retira en esta operación se retira del filtro por el agua de retrolavado, la cual se puede fácilmente recircular al tratamiento primario o al secundario. Entonces aquí nos vamos a enfocar en los lodos primarios y secundarios. Bueno, ¿qué composición tienen estos lodos? El lodo propiamente contiene sólidos volátiles, que es materia orgánica, contiene nutrientes, patógenos y metales. Y también está otro de los lodos que se tiene en la parte superficial de estos tanques, que es el material flotante. Este contiene grasas, aceites, jabón, papel, restos de comida y cualquier material que flote. Vamos a ver ahora las opciones de tratamiento y vamos a hablar a profundidad de cada una de ellas. Pero aquí tenemos a grandes rasgos cuáles son las 5. La primera es el espesamiento, el cual es una incrementación del contenido de sólidos en el lodo. Tenemos la estabilización, la cual su objetivo es evitar la descomposición de la materia y reducir los patógenos y los olores. Tenemos el acondicionamiento, el cual es una especie de pretratamiento para mejorar la deshidratación. Tenemos ahora sí la deshidratación, el cual consiste en retirar la mayor cantidad de agua posible, reducir el contenido de humedad. Y la disposición, la cual se realiza de acuerdo a la normativa mexicana. Para iniciar con el espesamiento tenemos aquí algunas técnicas. La primera de ellas es el espesamiento por gravedad, la cual se emplea cuando se tiene una gravedad específica superior a 1. Esta dura entre 12 horas y 5 días y se obtiene un lodo concentrado con el 6% de sólidos. Aquí podemos ver cómo es la operación. El espesamiento por flotación. Este se emplea cuando se tiene una gravedad específica cercana a 1, ligeramente inferior. En esta se inyecta aire y se retira de la parte superior del tanque. Se pueden además añadir polímeros para aumentar la recuperación de sólidos y cuando se añaden se mejora la recuperación de sólidos entre un 85 y un 99%. El lodo que se obtiene de este tipo de espesamiento contiene una concentración de sólidos de entre 3 y 6%. Después tenemos el espesamiento mecánico. Esta se emplea cuando hay espacio limitado y por medio de esta especie de centrífuga se concentran los sólidos entre un 5 y un 12%, pero el inconveniente que presenta es que su operación y mantenimiento son muy costosos. Ahora vamos con las técnicas de estabilización. La primera que tenemos es la digestión anaerobia. Esta se puede realizar en un reactor o en dos, como tenemos aquí en la imagen. Esta es una en la cual se produce metano. El volumen de metano que se produce es el doble de la capacidad del digestor. Y en estos tanques, que son unos tanques cerrados, unos reactores, hay que controlar el pH y la temperatura. Además de que este metano que se obtiene debe de recibir un pretratamiento porque contiene muchas impurezas.
Después tenemos la digestión aerobia. Esta es otra opción. Es un método más sencillo. Es una operación con mayor flexibilidad para la temperatura, por ejemplo. Este se emplea cuando se tiene un tratamiento para el tratamiento de los lodos activados, ya sea cuando se tienen solo los lodos activados o en combinación con el lodo de algún otro proceso, pero no es tan común combinar los lodos de diferentes procesos por las diferentes características y el diferente tratamiento que se le puede dar. Tenemos que aquí el parámetro que se vigila es el requerimiento de oxígeno por medio de la aireación. Después tenemos la estabilización alcalina y la térmica. En la estabilización alcalina se reduce el pH a 12 para reducir los patógenos. Se puede utilizar cal viva o cal hidratada y en esta se aumenta la cantidad de lodo porque estás añadiendo un reactivo extra. Esta se puede realizar antes o después de la deshidratación. Y en la estabilización térmica se inyecta vapor a 260 grados centígrados para oxidar químicamente la materia. No requiere de algún otro aditivo además de este vapor, por lo que su huella de carbono es reducida, pero es costoso y tiene altos requerimientos de combustible. Después tenemos el compostaje, esta es otra técnica. En esta se obtiene una deshidratación del 40% y se requiere la adición de un material ligante, como puede ser acerrín, por ejemplo. Este compostaje tiene ciertos requerimientos de oxígeno, de pH y de temperatura por los microorganismos y requiere de periodos de aireación de entre 15 y 30 días, además de un periodo de curado de la composta de 30 a 60 días. Ahora vamos a hablar brevemente del acondicionamiento. El acondicionamiento puede ser químico. Se utiliza la floculación para aumentar la eficiencia de la separación y aquí tenemos varias opciones de del aditivo que se puede utilizar para esta floculación. Pueden ser sales de hierro, puede ser cal o polímeros orgánicos. Y la selección de ese aditivo depende de varios factores como pueden ser la propiedad del lodo, el tipo de deshidratación que se va a utilizar y la concentración de sólidos en el lodo. También existe el tratamiento térmico, el cual pues es un calentamiento que se emplea para lodos con células microbianas. Aquí tenemos en la imagen este procedimiento de acondicionamiento por si gustan pausar el video y verlo más a detalle. Ahora vamos con las técnicas de la deshidratación, pero antes de ver las técnicas, vamos a hablar brevemente sobre los tipos de agua. El primer tipo de agua que tenemos es el agua libre, la cual se encuentra ahí en el lodo y que se puede retirar fácilmente por efecto de la gravedad. Tenemos después el agua intersticial, que se encuentra capturada entre las partículas o los agregados del lodo. Tenemos el agua superficial, que se encuentra precisamente en la superficie de las partículas del lodo, y el agua que está ligada puede estar ligada de manera física o química. Como el agua libre, el primer tipo de agua que mencionamos, se puede retirar fácilmente por efecto de la gravedad. Y como también el agua que está absorbida es muy difícil de retirar y requiere un tratamiento térmico, en estas técnicas de deshidratación vamos a hablar únicamente del agua intersticial y el agua superficial. La primera técnica que tenemos de deshidratación es utilizar una centrífuga de tambor. Es pues una centrífuga en la cual se tiene un medio filtrante. Después tenemos el filtro de prensa, en el cual se utilizan estas especies de prensas que tienen un filtro. Se circula el lodo, se retira el agua por la parte superior y la parte inferior y después se desprenden estas placas para retirar el sólido. En esta se obtiene una concentración de sólidos del 50%. Después tenemos el filtro de banda, que es otra opción. Este consiste prácticamente en una banda en la cual va circulando el lodo y, por así decirlo, se exprime. Tenemos una concentración de sólidos del 44%. Y ahora vamos a hablar, para terminar con este video, de la disposición. En la disposición vamos a hablar de la legislación mexicana. Estos lodos como residuo son de competencia federal o local, eso lo establece la LEGEPA. Después la clasificación que tenemos de estos lodos es que son de manejo especial, sujetos a planes de manejo. Esto lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y dice que son pues de manejo especial, salvo cuando la normativa indique lo contrario. En este caso, la NOM 052 de la Semarnat dice en qué casos son residuos peligrosos y pone algunos ejemplos.
Por ejemplo, los provenientes de los sistemas de flotación, por su contenido de grasas y aceites, son considerados como residuos peligrosos. También los provenientes del tratamiento de aguas de ciertas industrias como la del plomo, los colorantes que tienen cromo, etcétera. Después en este listado número 5 de dicha norma, de la norma 052, nos habla de en qué casos los lodos son sujetos a condiciones particulares de manejo. En cuanto a su aprovechamiento y disposición, la norma 055 de la Semarnat nos habla de los sitios de confinamiento para residuos peligrosos y la norma 087 nos habla de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Para hablar de su aprovechamiento y su disposición, vamos a referirnos ahora a la norma 04 de Semarnat, la cual vamos a ver a continuación, a más a detalle. En esta norma, en las tablas 1 y 2 nos habla de los límites máximos permisibles para metales pesados y patógenos, las concentraciones que deben de tener. Y en la tabla número 3, que es esta que estamos viendo aquí, nos habla del aprovechamiento que se le puede dar en función de su calidad. Se le puede dar un uso urbano, se le puede dar un uso forestal para mejoramiento de suelos o para suelos agrícolas. Y estos usos, cuando son usos agrícolas, van a depender de lo que establezca la Ley Federal de Sanidad Vegetal. Hay que consultar esta ley para hacer un aprovechamiento en suelos agrícolas. Bien, eso sería todo de mi parte. Aquí están unas referencias por si gustan consultarlas. Voy a dejarlas en la descripción del video y muchas gracias por ver el video.